Muy buenas a todos y a todas. Hoy empezamos el taller de Mujeres y el Mercado Laboral. Me presento así muy brevemente. Mi nombre es Camila Guzmán y voy a ser la encargada de dar el taller que estáis viendo ahora. Os explico un poco qué temas vamos a tratar. Vamos a hablar de estadísticas, la situación de las mujeres en el ámbito laboral, su actividad, su productividad, cómo ha estado su situación a partir de la pandemia hasta la actualidad, es decir, de 2020 a 2022, que son los datos con los que contamos ahora. Luego procedo a analizar los sectores feminizados y los sectores masculinizados. ¿Qué podemos encontrar dentro de estos espacios? ¿Cuál es la tabla salarial? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Por qué se dan sectores feminizados y por qué se dan sectores masculinizados? Luego pasaríamos a hablar de las tendencias de empleo. ¿Qué es lo que nos están indicando los economistas, los expertos, los bancos mundiales respecto a las futuras ofertas de empleo a nivel europeo, pero también a nivel nacional? Luego pasaremos a hablar, en primer lugar, este bloque, vamos de lo público, es decir, de lo laboral, a lo privado, es decir, lo personal. Pasamos a hablar de la carga mental y de la conciliación y la corresponsabilidad. Y dentro de estos bloques vamos a tratar distintos temas, ¿vale? Para empezar, vamos a ver un vídeo en el que lo que se pretende es explicar cómo funciona la desigualdad de género a nivel social, que es un problema sistemático, para luego poder extrapolarlo a la situación dentro del mercado laboral de las mujeres. Pertenecemos a la misma especie. Vivimos en el mismo planeta. Quizás seamos del mismo país. Podemos tener los mismos sueños y recorrer el mismo camino. Tenemos la misma libertad. Soportamos la misma carga. Tenemos las mismas oportunidades y recibimos el mismo reconocimiento. Tenemos la misma meta. No nos engañemos. En la carrera de la vida, las mujeres tienen las mismas capacidades, pero más obstáculos para llegar a la meta. Prácticas sexistas e inadecuada atención sanitaria y social deterioran la salud de mujeres y niñas en todo el mundo. Mira a tu alrededor, implícate y da un paso adelante por la igualdad y la salud de las mujeres. Sin equidad de género, no se puede cumplir el derecho a la salud. Actúa, practica igualdad. A partir del visionado, tenemos que especificar ciertas cosas. Pese a que el vídeo es bastante viejito, ya tiene unos años, lo que nos viene a explicar, como he indicado al principio, es un problema sistemático, ¿vale? De discurso y de disposición social y política y económica. La desigualdad de género es una realidad material que está muy vinculada, como indica el vídeo, con la salud y también con el discurso que lanzamos. Si bien es cierto que las políticas públicas y las políticas estatales han permitido ciertos derechos, han permitido y han asegurado ciertos derechos de las mujeres, nos seguimos encontrando con una realidad en la que las mujeres se encuentran en cierta desventaja. Esta desventaja está vinculada a lo que entendemos por roles de género. ¿Qué son los roles de género? Los roles de género son un sistema de opresión que ha creado el hombre, y cuando hablo del hombre hablo de la sociedad, no del hombre como tal, del género masculino, sino de la sociedad, para establecer una serie de posiciones dentro de la misma, ¿no? Entonces, estas posiciones lo que nos vienen a indicar es
qué roles deben tomar los hombres y qué roles deben tomar las mujeres, en qué espacios pueden estar los hombres y en qué espacios pueden estar las mujeres. Al principio en el índice os indicaba el espacio público y el espacio privado. Esto se le llama la teoría de las esferas y lo que nos viene a decir es que el discurso social ha establecido dos esferas. El espacio público, que está vinculado con el género masculino, con los hombres, con esta idea del hombre como proveedor del hogar, lo que en Inglaterra llamaban el hombre que traía el pan, durante la Revolución Industrial y que se mantuvo o se sigue manteniendo en la actualidad con ciertas correcciones, ¿no? Pues porque vamos avanzando, las mujeres se van incorporando a ciertos puestos de trabajo, pero sí que es cierto que se mantiene la idea de que el hombre está en el espacio de trabajo, es el sostén de los hogares y que las mujeres son las encargadas de los cuidados, ¿no? Del cuidado del hogar, del cuidado de los hijos o de las personas dependientes. Entonces, esta idea perpetúa ciertas dinámicas que son opresivas y opresoras para ambos géneros, en primer lugar, porque pone muchísima presión en el género masculino, en los hombres, con esta idea de ser el sostenedor del hogar, y también pone mucha presión en las mujeres con lo de ser cuidadoras perpetuas, ¿no? Ya no de sí mismas, sino del resto de las personas. Entonces, esto al final, ¿qué genera? Genera conflictos sociales, genera desigualdades, genera más difícil adquirir la equidad. Y en primer lugar, como indica el vídeo, no tener salud integral, porque la salud integral está ligada también no solo con nuestra salud física, sino también con nuestra salud psicológica, por ejemplo, y con nuestras condiciones económicas, nuestras condiciones sociales. En eso se basa la salud integral. Entonces, ¿qué pasa con estos roles de género? La falsa idea de la incorporación de la mujer al mundo del trabajo ha perpetuado la desigualdad y hace que ellas adquieran muchísimas más tareas y les sea muchísimo más difícil llegar a ciertos puestos de trabajo o adquirir ciertos trabajos, siempre vinculadas con sectores muy concretos, que los trataremos ahora con los sectores feminizados y masculinizados, y también les dificulta a ellos incorporarse en otros espacios y a otros puestos de trabajo. Entonces, estos roles de género lo que finalmente están haciendo es perpetuar unas dinámicas que no son realistas. Por ejemplo, nos hablan mucho de la incorporación de la mujer al trabajo en los años 70. Esta es una idea burguesa, ¿no? de las clases medias altas, porque la realidad es que las mujeres han trabajado toda su vida. Lo que pasa es que el reconocimiento de su trabajo, esa supuesta incorporación, pero incorporación vinculada a una cotización, es decir, a cotizar a la seguridad social y a aparecer dentro de las estadísticas estatales, no llega hasta los años 70. Pero antes de eso, las mujeres ya trabajaban. Lo que pasa es que esos trabajos eran poco valorados, menos remunerados económicamente y más invisibilizados, porque hablaba de una clase social muy concreta, que eran las mujeres empobrecidas, las mujeres de clase baja, ¿vale? A partir de aquí nos vamos a la estadística. Dentro de las estadísticas tenemos muchos datos, ¿vale? La mayoría de esta información yo la he extraído del Eurostat, que es el Instituto Estadístico Europeo, y también del Instituto Nacional de Estadística. Entonces, por una parte, tenemos como datos que la mujer sigue ganando de media 2.400 euros menos que el hombre por un puesto a jornada completa. También nos encontramos que en 2022 la tasa de empleo femenina era de un 53,84% y que este valor representa una diferencia de cerca de 10 puntos porcentuales con respecto a la tasa de empleo masculina, que está en torno al 63%, ¿vale?
Por otra parte, nos encontramos con el caso de que el COVID, que afectó mundialmente tanto a hombres como a mujeres, sí que es cierto que la crisis del COVID-19 lo que generó fue un golpe con mayor firmeza a las mujeres, que desde la llegada de la pandemia global presentan mayores tasas de desempleo, contratos más precarios y una disminución de su distribución salarial. A partir de aquí también tenemos un dato muy interesante, que es un dato vinculado a la realidad de las personas que estáis realizando el programa, que son las personas paradas de larga duración. Se nos indica que las personas, esto a nivel europeo, ¿vale? Las mujeres paradas de larga duración, según los datos del Eurostat, suponen un 42% sobre el total de las mujeres desempleadas. Es decir, del 100% de las mujeres desempleadas, el 42%, es decir, casi la mitad de estas mujeres, son paradas de larga duración, frente al 36,8% en el caso de los hombres. Es decir, tenemos aún más mujeres paradas de larga duración que hombres, con una diferencia porcentual, de nuevo, de en torno a los 10 puntos. Por otra parte, en el caso del Instituto Nacional de Estadística, nos encontramos con datos muy interesantes. Haciendo la media anual en 2022, ¿no? Que son los datos más recientes que tenemos. Los datos que tenemos de 2023 son datos trimestrales y que por ahora no apenas están saliendo, ¿no? Los datos que sí tenemos es la media anual de 2022. Entonces, por una parte tenemos el dato de que en población, en el caso de la sociedad española, hay más mujeres que hombres, ¿vale? Superan a los hombres en 2,91 puntos. Es decir, las mujeres somos el 51,4% de la población española y los hombres el 48,6% de la población española. Por otra parte estarían los activos y los inactivos. Cuando nos referimos a personas activas, no nos referimos a personas que no trabajen, sino que cotizan a la seguridad social. Son personas con contrato y que el Estado tiene datos de ellos. Porque por otra parte podemos tener personas ocupadas, es decir, que trabajan en economía sumergida, pero de las que no tenemos todos los datos. En el caso de las personas activas, los hombres superan a las mujeres en 5,40 puntos, ¿vale? Por otra parte, en inactivos, las mujeres superan a los hombres en 14,65 puntos. Y por otra parte, en el caso de ocupados, los hombres superan a las mujeres en 7,29 puntos y las mujeres superan a los hombres en el ámbito de parados en un 7,34 puntos. Esto ya está estableciendo una gran diferencia entre hombres y mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Que a las mujeres les cuesta mucho más encontrar trabajos en los que tengan un contrato. En primer lugar, que tengan un contrato salarial, también que les es más difícil incorporarse al mundo laboral y que su situación de paradas se mantiene mucho más que la de los hombres. A partir de aquí vamos a hablar de ciertas dificultades que encontramos dentro de los perfiles de las mujeres, porque no podemos hablar de mujeres como un ente hegemónico, como un ente igual. Tenemos distintas situaciones, distintos perfiles contextuales, existenciales respecto a las mujeres. Entonces, vamos a ver un vídeo muy breve que nos viene a hablar de 3 perfiles concretos de mujeres, pero hay muchísimos más. ¿Cómo te ves trabajando con gente joven?
¿Crees que vas a poder cumplir con tus horarios? ¿Hay alguna tarea que te suponga algún problema? Está pensando que por ser mujer y tener 50 años, no soy capaz de aguantar un ritmo duro de trabajo. Que por ser mujer y madre soltera, no voy a ser capaz de comprometerme con la empresa. Que por ser mujer y tener discapacidad, soy más débil que el resto y no podré hacer bien mi trabajo. Insinúa que por mi edad no estoy actualizada. ¿Cree que voy a faltar al trabajo por cuidar de mis hijos? ¿O que pediré una reducción de jornada a los 3 meses de ser contratada? Piensa que voy a complicarle la vida y que será una carga más con apoyo. Y que no tengo la energía suficiente para afrontar nuevos retos. Porque soy mujer y tengo discapacidad. Porque soy mujer y madre soltera. Porque soy mujer y tengo 50 años. Lo que no sabes es que durante los últimos 25 años he ido acumulando una experiencia muy valiosa. Que estudié mi carrera mientras trabajaba. Superando cada dificultad y siendo una más del grupo. Adaptándome a cualquier entorno laboral. Y que cuando alguien confía en mí, mi esfuerzo y compromiso son el doble. Una vez entendido lo que nos indica el vídeo nos está hablando de 3 perfiles de mujeres. Las mujeres con discapacidad, las mujeres mayores de 45 años y las mujeres madres solteras. Este tipo de preguntas o de discriminaciones dentro del ámbito laboral son una realidad, ¿vale? También podríamos incorporar otro tipo de perfiles, como es el caso de las mujeres migradas, ¿no? De las mujeres migrantes y la dificultad para acceder a ciertos puestos de trabajo. Entonces, como podemos ver, nos encontramos con no mayores dificultades, pero sí con más sesgos, lo que se denomina sesgos de género, para adquirir ciertos puestos de trabajo. Entonces nuestra empleabilidad se ve reflejada al final en las estadísticas que hemos visto anteriormente. Si se nos juzga ya al principio, desde la entrevista, sobre nuestras capacidades o nuestras oportunidades de incorporarnos al ámbito laboral, es muchísimo más difícil para nosotras. No es, en primer lugar, no es que no tengamos ni las capacidades ni las habilidades o la experiencia necesaria para incorporarnos al ámbito laboral. Es una cuestión externa, es una cuestión social que tiene que ver con lo que quiere y necesita el empleador, que no está vinculado con las necesidades o derechos de los empleados y empleadas. Entonces, en ese sentido, venimos a hablar de los sectores feminizados y los sectores masculinizados. Vale, en primer lugar tenemos que explicar cuáles son los sectores feminizados. Los sectores feminizados son aquellos trabajos vinculados a los servicios, al cuidado y a la educación. ¿Por qué les denominamos sectores feminizados? Porque son puestos de trabajo en los que a nivel porcentual hay más mujeres que hombres, ¿vale? Por otra parte, estarían los sectores masculinizados, que es la diferencia. A nivel porcentual hay más hombres que mujeres y son trabajos vinculados a la extracción, a la producción y a los que se les vincula mayor responsabilidad. Cuando hablamos de trabajos feminizados, tenemos que hablar de los trabajos de la salud y de los cuidados, es decir, en el ámbito médico, enfermeras, auxiliares de enfermería, médicas, pero también con el ámbito de los cuidados, ¿no? Entonces, con el ámbito de los cuidados es el cuidado de personas dependientes, el cuidado de personas mayores y el cuidado de las infancias, por ejemplo.
También dentro de ese ámbito de los servicios nos encontraríamos con el comercio, con la hostelería, con el turismo y con el ocio, ¿vale? Y en el ámbito de la educación, de nuevo nos encontramos con que hay más mujeres que hombres. Entonces, a partir de aquí, ¿qué es lo que podemos observar? En el sector de los servicios, lo que sí que sabemos es que el 88,6% son mujeres. En el ámbito de los cuidados, que también incluiría a las trabajadoras domésticas, de las cuales vamos a hablar ahora, nos encontramos con que dentro de este espacio de trabajo, el 97% son mujeres, ¿vale? Y por otra parte, nos encontramos con que en el caso de los hombres, cuando hablamos de trabajos vinculados a la extracción y a la producción, podemos hablar del trabajo del transporte y del trabajo de la construcción y del trabajo de la industria, ¿no? La manufactura, el trabajo dentro propio de la industria, que es muy variado, ¿no? Trabajo con máquinas, trabajos que se asume que son más pesados, pero más pesados físicamente. Que también, esta es otra cuestión, están más valorados porque se les ve la presión física. Pero en el caso, por ejemplo, de los trabajos feminizados, el trabajo de los cuidados, del tratamiento de personas dependientes, también nos encontramos con trabajos pesados físicamente. Porque sí, se incorporan dentro de los hospitales y las residencias personas con más fuerza física para que levanten, por ejemplo, a las personas con dependencia, pero muchas veces cuando hablamos del sector privado y particular, no suele haber este tipo de máquinas, entonces es un levantamiento de peso de personas y el sustento y el mantenimiento de personas que también lleva un desgaste físico. ¿Qué es lo que ocurre a partir de aquí? Si ya no... el problema que tenemos de la división de sectores feminizados y masculinizados es que se establecen roles de género, de nuevo. Los roles de género, que los tenemos muy interiorizados, lo que generan es que nosotras también de por sí busquemos ciertos puestos de trabajo y que los hombres también busquen ciertos puestos de trabajo. Entonces, al final... o que se requieran mujeres en ciertos puestos de trabajo y que se requiera a hombres en otros puestos de trabajo. Esto al final lo que genera es una desigualdad salarial porque los datos nos indican que los trabajos feminizados están peor pagados, ¿vale? Sí, porque están menos valorados. Me centro sobre todo en el tema de los cuidados. Las trabajadoras domésticas, por ejemplo, cobran muchísimo menos que un albañil, por ejemplo, pero aunque son horas y son contextos distintos, el trabajo de los cuidados mantiene nuestra sociedad actual, ¿vale? Si no hubiera cuidados, si no hubiera personas que cuidan, no podríamos mantener el sistema que tenemos hoy en día, porque ¿quién se encargaría de cuidar a las crianzas, a los niños y niñas? ¿Quién se encargaría de cuidar a los mayores? ¿Quién se encargaría de cuidar a las personas con dependencia? Si no hay un sistema de cuidados, a lo que nos enfrentamos es a una sociedad que no avanzaría, ¿vale? Y que no se mantendría. Entonces son... puestos de trabajo que se dan por sentado y como se dan por sentado son menos valorados y por tanto están feminizados. Está comprobado que los trabajos feminizados están peor pagados y tenemos ciertos datos, ¿no? Por ejemplo, aunque son espacios totalmente distintos, obviamente, un ejemplo muy claro es que en el caso de puestos de trabajo de información y comunicación, pongamos, el 75% de los puestos de trabajo dentro de la industria de la información y la comunicación están ocupados por hombres.
y su media salarial es de 2.049 euros. Pero, por ejemplo, en el caso de las mujeres, hablando de otro sector, como sería, por ejemplo, el de la salud, que es un puesto en el que hay también un 75% de mujeres, cobran de media, y en concreto estaríamos hablando de las auxiliares de enfermería, 1.405 euros. Hay una diferencia de 600 euros, ¿vale? Entonces vemos que ciertos empleos tienen muchísima más carga económica, muchísimo más valor socialmente que otro tipo de empleos. Entonces esto al final genera una brecha salarial que dificulta las relaciones sociales en primer lugar, la salud en segundo lugar y una buena sostenibilidad económica tanto de hombres como de mujeres. A partir de aquí tenemos que hablar de las tendencias de empleo. Lo que nos indican desde el IBEX 35, desde los bancos mundiales, desde los estudios de las tendencias de empleo actualmente, es cómo va a crecer el empleo a nivel nacional, ¿vale? Nos vamos a centrar en el caso de España. En el caso de España vemos una incorporación, en primer lugar, de varias políticas públicas y políticas estatales, y por otra parte de la aparición, el aumento de ofertas de empleo muy concretas, ¿no? De ofertas y demandas de empleo. Lo que estamos observando o lo que nos indican todas estas instituciones, los bancos mundiales, el IBEX 35 y los estudios de tendencias de empleo, es que van a aumentar los empleos en las tendencias de salud. Hablamos en concreto del caso español. En España los datos nos indican, la estadística nos indica que hay un aumento de una sociedad envejecida. Tenemos a personas, mayor número de personas mayores de 50 años que de nacidos, ¿no? Entonces no está habiendo un reemplazo generacional realmente. ¿Esto qué genera? Genera que en el ámbito de la salud, es decir, que en el ámbito de los cuidados, se abran más ofertas de empleo. También es importante especificar una cosa, que haya aumento de ofertas y demandas de empleo no implica necesariamente que mejoren las condiciones económicas o las condiciones laborales, de derechos laborales. Pero sí que es importante saber qué empleos se están abriendo actualmente. Entonces, en el ámbito de la salud, tanto a nivel privado como a nivel público, lo que nos vamos a encontrar también con lo que se ha denominado desde hace años fuga de cerebros, la necesidad de que muchos sanitarios o personas vinculadas al mundo de la salud que están migrando a otros países, es que muchos espacios de empleo queden abiertos y que la necesidad de cuidados sea significativa. Entonces, dentro del ámbito de la salud nos vamos a encontrar con mayor aumento de ofertas de empleo. Por otra parte, en el caso de los recursos humanos, las operaciones y las logísticas, también vemos un aumento de las jornadas de las ofertas de empleo. ¿Por qué? Porque estamos hablando, no podría decir yo que de una tercera ola de industrialización, pero sí que es cierto que el poder de la industria actualmente es bastante grande y es bastante potente dentro de la economía mundial. Entonces, sí que es cierto que la necesario de operarios de máquinas o de personas encargadas en la logística o en los recursos humanos dentro de estas empresas va a ser fundamental. Por otra parte, estamos en la era de la tecnologización, ¿no? La era de la tecnologización lo que está generando es también la necesidad
de mantener al cliente satisfecho, porque hay una constante demanda de tecnología. Entonces es muy importante la atención al cliente. Y la atención al cliente vinculada a la industria que mencionaba anteriormente y a la industria sobre todo tecnológica. Lo importante que van a ser los operadores y las personas vinculadas a la atención al cliente. Va a haber muchísima más demanda de empleo y muchísimas más ofertas de empleo porque es un espacio que se está ensanchando. Por otra parte, la hostelería, que ha sido la gran castigada y la gran afectada durante la pandemia y que ya llevaba unos años bastante complicados dentro de la economía nacional, va a volver, va a ir recuperándose poco a poco y van a surgir nuevas propuestas de empleo. Por otra parte, estaríamos hablando de la construcción. Es un ámbito que desde 2008, con la explosión de la burbuja inmobiliaria, ha ido decayendo y se ha vinculado más a trabajos muy concretos, a trabajos de chapuzas, a trabajos vinculados con empresas que hacen cosas muy, 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 muy concretas. Vemos que hay un nuevo, un despertar de la construcción, porque también dentro de los espacios estatales o de las comunidades autónomas empieza a haber muchísimo más interés por la construcción, ¿no? Es algo fomentado dentro de los espacios institucionales, con formaciones concretas para poder trabajar en la construcción, con mucha obra pública. Entonces estamos viendo que en el ámbito de la construcción va a haber muchísimo más trabajo. Y por otra parte está el ámbito de las ventas. Vivimos en una sociedad hipercapitalista y por tanto hiperconsumista. El consumo, pese a que tenemos peores salarios y peores condiciones económicas, el consumo no para, ¿vale? Es más, aumenta. La necesidad de consumir aumenta. ¿Por qué? Como he dicho antes, con el verbo que he utilizado, necesidad, se nos generan nuevas necesidades que la sociedad, pese a sus condiciones económicas, quiere llegar a alcanzar. Entonces, el mundo de las ventas es un mundo que se puede ver afectado de cierta manera, pero que siempre va a estar vigente. El mundo de las ventas online es ahora mismo la superpotencia, pero en general, por ejemplo, lo podemos ver de nuevo, la industria de la tecnología, el consumo de tecnología, la venta de tecnología, el consumo de lo que hoy en día se considera el fast fashion, es decir, las tendencias de moda y de ropa y la necesidad de adquirir estos estándares de belleza y de consumo de productos de belleza, de consumo de productos de moda, es una realidad, ¿no? Entonces se nos generan ciertas necesidades que terminan por generar una sociedad hiperconsumista. Constantemente está consumiendo. Puede que no lo necesite, no necesite esos productos, pero la sociedad, en concreto la industria, el marketing, el mercadeo, genera ese tipo de necesidades. También vemos que dentro de estos espacios se incorporan, por ejemplo, se incorporan a estos espacios, a espacios muy concretos, las mujeres, ¿no? Por un lado estaría el espacio de los emprendimientos, en pequeños emprendimientos que no están vinculados necesariamente con hacerte autónomo, autónomo o autónoma. Son espacios que cada vez se amplían más, ¿no? Vemos pequeñas emprendedoras que se han mantenido históricamente toda su vida. El emprendimiento siempre ha estado ahí, pero que en situaciones de crisis, en situaciones de pandemia, ha aumentado. Y también vemos que las mujeres se incorporan cada vez más en el ámbito de los transportes. Vemos que hay un 22% de mujeres que va a entrar o está entrando en el ámbito de los transportes. Por otra parte, vinculada a las tendencias de empleo, también es importante hablar que
el 7 de marzo de 2022 se aprobó la ley de paridad. ¿Qué es la ley de paridad? La ley de paridad lo que pretende es que las mujeres se incorporen a ciertos espacios de trabajo que en un principio están masculinizados y por tanto están un poquito mejor pagados. No hablo de que sean sueldos muchísimo más altos, pero que sí están dentro de la media un poquito mejor pagados que los sectores feminizados. Entonces, esta política de paridad lo que nos indica es que al finalizar este año y principios de 2024, las medianas empresas, y cuando hablo de medianas empresas, hablo de empresas que cuentan con alrededor de 50 trabajadores, tienen que tener, en primer lugar, un plan de igualdad, y es decir, un protocolo antidiscriminación y antiacoso que vele por la protección de las empleadas y empleados, y por otra parte que hable de un 40% de participación femenina, ¿vale? Para principios de 2024, las empresas con alrededor de 50 trabajadores tienen que tener dentro de su plantilla un 40% de mujeres, ¿vale? Por otra parte, ya para las grandes empresas, es decir, empresas que cuenten con en torno a los 250, 220, 250 trabajadores, les dan o tienen de plazo hasta 2026 para ir paulatinamente incorporando ciertas medidas. En primer lugar, el plan de igualdad. El plan de igualdad es obligatorio ya para estas empresas. Pero la incorporación de la paridad, ¿no? De la participación femenina dentro de las mismas. Entonces, es muy importante que tengamos tengamos en cuenta este tipo de políticas públicas que lo que nos están indicando es que las mujeres se van a poder incorporar a espacios de trabajo que están masculinizados, también a espacios que están feminizados, va a haber más trabajo, pero en espacios que están masculinizados, como son los operarios de máquinas, la logística, la construcción, por ejemplo, lo que se pretende, la industrialización sobre todo, lo que se pretende es que las mujeres se incorporen dentro de estos espacios. Y a partir de aquí tendríamos que hablar de dos términos en los que se ha teorizado y en los que hay varios estudios. Por una parte está el techo de cristal y por otra parte está el suelo pegajoso. ¿Qué entendemos por techo de cristal y por suelo pegajoso? La diferencia tiene que ver con la clase, ¿vale? Bueno, y también incorporaríamos las arenas movedizas, por así decirlo. Por una parte tenemos el techo de cristal. Cuando hablamos de techo de cristal nos referimos sobre todo a la dificultad que tienen las mujeres para llegar a puestos de poder, ¿vale? El ejemplo que tenemos sería esta imagen. En los puestos de poder o en los puestos de las empresas, de las instituciones incluso, pese a que tenemos, por ejemplo, en el caso de España, el Congreso con mayor número de mujeres a nivel internacional, lo cierto es que esto se aplica en España, pero no se aplica en otros muchos países, ¿no? Es una realidad como muy concreta, ¿no? Anecdotaria, básicamente. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Con que es muchísimo más difícil para las mujeres incorporarse, por ejemplo, a las asambleas, a los espacios altos de las empresas, al mantenimiento de estas empresas, a la administración de la propia empresa, a la toma de decisiones importantes dentro de las empresas, por muchos cuestionamientos. Lo veíamos en el vídeo, pero la perpetuación de muchísimas ideas, de la maternidad
Por ejemplo, de la duda de las capacidades y habilidades de las mujeres, que pese a que puedan tener los mismos estudios, las mismas experiencias laborales o las mismas capacidades que un hombre, siempre se va a preferir a un hombre que a una mujer en los puestos laborales. También dentro de la idea de los roles de género, de que somos más sensibles, más emocionales y de que nos va a costar muchísimo más tomar decisiones, que estos son roles de género, esto no es una realidad material. Y de que los hombres van a estar muchísimo más centrados y más enfocados en los puestos de trabajo. Entonces esto lo que genera son el techo de cristal, que dificulta que las mujeres adquieran ciertos puestos de trabajo también, porque al llegar a romper, pongamos, estos techos de cristal, se van a hacer una serie de mitos o de ideas vinculadas a cómo estas mujeres han llegado ahí. Se va a cuestionar cómo han llegado ahí a través del nepotismo, de padres, madres que han heredado la empresa, también a través de favores, los comentarios de ella fijo que ha hecho algo para llegar ahí. Entonces se duda de las capacidades y habilidades de las mujeres para llegar a esos puestos de trabajo. Si por un lado, al hablar de el techo de cristal, hablamos de mujeres de clase media alta y para puestos muchísimo más concretos, puestos más altos dentro de las empresas, en el caso de las mujeres de las clases bajas, nos encontramos con el término de suelo pegajoso. El término de suelo pegajoso se aplica a una situación, en este caso estoy hablando de manera generalizada, no necesariamente es la realidad de todas las mujeres, pero que como veíamos en el vídeo del principio del taller y en esta imagen, tiene que ver con la dificultad para conciliar tanto vida personal como con vida laboral, como con la corresponsabilidad, que son términos que vamos a tratar más adelante. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos? Que a las mujeres les es muchísimo más difícil adquirir cualquier puesto de trabajo porque, de nuevo, como veíamos en otro de los vídeos, si son madres, el tiempo de disposición a la empresa se va a ver afectado, si tienen personas dependientes a su cargo, se les va a cuestionar por ello. También las dificultades para ellas tener una salud estable e integral, de tener que llegar con todo y a todo, ¿no? A llegar a ser una buena madre, una buena esposa, mantener su hogar limpio, pero también a ser una buena empleada, avanzar dentro del espacio de trabajo o tener una buena predisposición en el trabajo. Esto al final que genera muchísimas dolencias físicas, pero también un agotamiento psicológico, un agotamiento mental. Entonces son tanto el techo de cristal como el suelo pegajoso, las dificultades o una de las dificultades que se encuentran las mujeres para incorporarse al mundo laboral o para sobrevivir al mundo laboral. Por otra parte, a mí me gustaría destacar dentro de estos temas, en concreto, que es muy importante que las políticas públicas acompañen a las personas, ¿no? Al pueblo. En este caso, a las mujeres. Y me voy a centrar en este caso en las trabajadoras domésticas. Hablábamos pues del suelo pegajoso y de las políticas públicas, y en este sentido tenemos que saber varios datos. En primer lugar, no sé si conocéis la ratificación del convenio 189 de la OIT, pero os lo explico así muy brevemente. El 16 de junio de 2011 se celebró una conferencia general de la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Que estaba presidida por la Oficina Internacional del Trabajo, ¿no? La OIT. Y entonces en esta convención, en esta conferencia, se estableció el convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos. Este convenio se le denomina el convenio 189. Entonces, se establece este convenio y se entra en vigor el 5 de septiembre de 2013. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Este convenio recoge varias cosas. Por una parte, la protección de los derechos y principios básicos de las trabajadoras domésticas,
que insta a los estados a tomar una serie de medidas, y unas medidas que permitan el ejercicio del trabajo decente. Entonces, por una parte tenemos que se reconoce el trabajo doméstico como trabajo y que se le designa el término de trabajador doméstico a la persona, sobre todo de género femenino, que ejerce el trabajo doméstico, y establece que no se trata de un trabajo ocasional o esporádico, sino que es un trabajo, una ocupación profesional, ¿no? Y entonces, dentro de esto, también se recogen ciertas cosas. Por ejemplo, el derecho a los descansos, el derecho a las vacaciones, el derecho a las inspecciones de trabajo, a la protección social, por ejemplo, el derecho a la prestación por desempleo y a la recogida de las condiciones de trabajo en un contrato laboral. Vale, ¿qué ocurre? Este convenio, que entró en vigor en 2013, en el caso de España no ha sido ratificado, es decir, no se ha establecido como un derecho hasta 10 años después, porque se aprobó finalmente el año pasado, el 7 de septiembre del año pasado. Entonces, el Consejo de Ministras aprobó la ley, y entonces esta ley lo que permite es un decreto ley que va acompañado de la aprobación de un sistema de bonificaciones a los cotizadores para quienes empleen a las trabajadoras. Lo que pretende es la integración de alrededor de 600.000 mujeres que se encontraban en situación de discriminación, que al no cotizar, pues por ejemplo, no podían contar con una pensión o no pueden contar con una pensión. ¿Esto qué permite? Permite, de nuevo, como hemos dicho, el derecho a descanso, el derecho a las vacaciones, el derecho a las inspecciones de trabajo, la prestación por desempleo. Ya depende del contrato o los acuerdos a los que se llegue con el empleador. Sobre todo esto está vinculado a los particulares, porque sí que es cierto que el trabajo en empresas, como trabajadora doméstica, en concreto trabajadora de la limpieza, sí que está regulado para empresas, pero en el caso de particulares, las trabajadoras domésticas se encontraban totalmente desprotegidas. Entonces, lo que pretende este convenio, el 189, es proteger a las trabajadoras domésticas, por ejemplo, a que este suelo pegajoso por lo menos sea muchísimo más llevadero, porque ellas estén protegidas estatalmente por las leyes, ¿no? A partir de aquí hablaríamos de la carga mental. Y para explicar la carga mental vamos a ver un breve vídeo, ¿vale? ¿Cómo describirías a María? Pues como una persona feliz, con mucha luz. Llevamos 18 años viviendo juntos. Es un buen compañero de viaje. Estaban todas las tareas de la familia repartidas. Vamos a atender o vamos a limpiar el polvo y él lo hace conmigo. O sea, los dos hacéis, pero yo lo pienso más quizás. ¿Habéis traído vuestros teléfonos? Ajá. Y os voy a pedir que cambiéis el teléfono con vuestra pareja. ¡Uf! Preparar pruebas físicas para la reválida. Buscar equipo de baloncesto. Enviar al gestor las facturas que me falta. Y veo que se apunta a la que le mando yo. Juanma está como muy centrado más en el trabajo. ¿Esto es todo? Pero sí, eso es todo. Revisar el atasco de la ducha, sacar algo del congelador para comer. Falta detergente, lácteos, productos tal. Llamar al banco, comprar patatas. Se nota quién piensa más, porque ya está todo el rato de la cabeza. Sacar jerseys y abrigos, el cambio de armario. Que no me extraña que esté agobiado, porque tiene tanto ahí... Mucho de cosas de la casa, suyas de trabajo, de la vida diaria que tiene que ir haciendo. ¿Quién es la persona de los dos que está más...? Pues está bien claro. Ella. Ella. Yo. Entonces ella ha hecho una cosa y mientras acaba de hacerla va arreglando otra serie de cosas que también se tienen que hacer. Me petaría una vena en el cerebro o algo, sí.
Yo tengo la maquinica esta de aquí, desde que me levanto hasta que me acuesto, funcionando. No soy consciente hasta que no lo escribo en un listado de todo lo que tengo que estar pendiente diariamente. ¿Habéis escuchado alguna vez el concepto de carga mental? No lo había oído, carga mental. Yo creo que con todas las cosas que tienes en la cabeza en el día a día, ¿no? De trabajo, cosas personales, cosas que quieres hacer que no llegas a lo mejor por falta de tiempo. Mi día en realidad podría tener 42 horas. Me despierto y me quedo en la cama 2 minutos y ya estoy dándole, pensando esto, lo otro. Hoy es martes, tenemos porteros, pero tiene que venir Sofía. Claro, tenemos 3 niños, Sofía viene en horario, los otros 2 tengo que llevarle la merienda, pero tengo que dejar la comida preparada para Sofía. El estrés que te genera el día a día. Pero vamos, llega la noche, muchos días que estoy agotada. Sí, yo soy carga mental. A tope. ¿Qué pretendo yo con el vídeo que acabamos de ver? Pretendo que entendamos una realidad, ¿vale? La carga mental, como bien se explica en el vídeo, con los datos que nos da el vídeo, la tenemos tanto hombres como mujeres. La diferencia es que la carga mental femenina tiende a ser más alta que la masculina. ¿Por qué? De nuevo, roles de género y el establecimiento de dinámicas. Si bien es cierto que las mujeres se incorporan al ámbito público, es decir, se incorporan al mundo laboral, tienen una doble carga, ¿vale? Física y mental, es decir, mantener sus puestos de trabajo, pero también seguir manteniendo los cuidados. Y la diferencia que se da es que los hombres siguen estando en el ámbito público, pero se incorporan mucho menos al ámbito privado, al ámbito de los cuidados. Entonces no hay una equidad real. Ellas siguen cargando con mayor número de tareas que los hombres, en el sentido de son las primeras que se levantan y las últimas que se acuestan. Son las encargadas de tener ya en su cabeza el orden de cómo va a ser el día. Y me tengo que acostar porque a las 6 tengo que levantar al niño porque lo tengo que llevar al colegio. Son las que las llevan al médico, son las que planifican todo su día o toda su semana, o saben cuáles son las tareas que hay que hacer en el hogar, además de las tareas personales que tienen. Entonces es una doble carga que se traduce en la carga mental. Y el vídeo es muy explicativo. En primer lugar, tienen que mantener los cuidados, pero también tienen que mantener el espacio laboral, el calendario, el orden que tienen que llevar, pero también controlan la lista de la compra, lo que se necesita, lo que no, pero también tienen que vincularse al cuidado de los miembros del hogar, al estar pendientes de las crianzas, de las personas dependientes, de sus hijos, de sus parejas. Por otra parte, rendir dentro del espacio de trabajo. Otra presión es la presión estética, estar bien físicamente, mantenerse físicamente y además preocuparse por la economía del hogar. Entonces, esta carga mental se traduce en una falta de salud integral. Por eso vemos que las mujeres tienden a sufrir más enfermedades mentales, a sufrir más enfermedades físicas, muchísimo más desgaste físico y mental, porque también podríamos hablar de la capacidad de multitask, como explican en el vídeo, el estar haciendo una tarea pero a la vez estar desarrollando otra, porque el día, aunque tiene 24 horas, ellas tienen que llegar a todo, tienen que terminar todas sus tareas. Entonces, ¿esto en qué se traduce? En problemas para conciliar y en problemas para la corresponsabilidad. En este sentido, vamos a explicar muy brevemente la conciliación. Entendemos la conciliación como la capacidad de tener un equilibrio entre la vida laboral y la vida familiar, y lo que implica compatibilizar el trabajo remunerado con el trabajo doméstico y las responsabilidades familiares. Pero también conciliar la vida laboral, familiar y personal supone incluir la disponibilidad del tiempo para el desarrollo personal.
desarrollo de hobbies, de nuevas habilidades, de tiempo de descanso. Y también hablaríamos de que la corresponsabilidad supone que hombres y mujeres puedan dedicar su tiempo tanto al trabajo remunerado como al trabajo personal y doméstico. Como digo, estoy hablando rasgos generalizados, pero lo que nos indican los datos, la estadística, es que pese a que las mujeres se incorporan al ámbito laboral, los hombres no se incorporan al ámbito doméstico. Entonces, de nuevo, la carga se mantiene. Por otra parte, es importante que entendamos cómo funciona la política de conciliación en el caso español. En el caso español, la ley de conciliación se recoge en el Estatuto 34.8, que recoge que, en primer lugar, es un derecho universal. Todo trabajador y trabajadora tiene derecho a reducir su jornada laboral, pero esto viene consigo con menores salarios, y también a adaptar su jornada para que compatibilice con su vida familiar. Es decir, si es una empresa que cuenta con 2 horarios laborales, mañana y tarde o noche, que la persona que quiera ejercer la ley de conciliación, que necesite establecer este derecho, por ejemplo, si prefiere trabajar en el horario de mañana para poder compatibilizar su vida familiar por las tardes, pueda hacerlo. Entonces, de nuevo, se adapta la jornada para optar por un horario diferente dentro de las horas de trabajo establecidas en el contrato. Por otra parte, la ley está pensada tanto para madres como para padres de hijos menores de 12 años, pero se puede ejercer para cuidar a otros familiares, es decir, personas dependientes. A partir de aquí, esto estaría vinculado a la ley de dependencia. Es decir, la persona que se tiene a cargo, una persona mayor o una persona con dependiente o con alguna discapacidad, tiene que tener un diagnóstico de nivel de discapacidad y a establecerse la ley de dependencia para que se pueda aplicar esto. Pero principalmente está enfocado a los padres y madres que tengan hijos menores de 12 años. ¿Qué pasa? La empresa no puede negarse a este derecho, es un derecho universal, como hemos dicho. Entonces, en primer lugar, para poder llevarla a cabo, para poder ejercer ese derecho, tienes que informar a la empresa, al lugar de trabajo, por escrito. Y la empresa tiene 30 días hábiles para responder a este escrito. Y en el caso de no estar de acuerdo, se puede demandar y el convenio se tramita ya por vía urgente. Y ya de nuevo, se establece para hijos a partir de menores de 12 años, se entiende que son niños que requieren muchísimo más cuidado y muchísima más atención, pero en caso de otro familiar, persona con discapacidad, puede ser un hijo mayor de 12 años pero que tenga algún tipo de discapacidad, o personas mayores, no habría tope de edad. Se podría aplicar hasta que ya no haya necesidad de cuidar a esa persona. Por otra parte, aquí entraría también la ley que se ha aprobado hace un mes y medio, que es la ley de baja por maternidad y paternidad. En concreto, en el caso español, ha mantenido durante años un sistema de baja de paternidad y maternidad transferible, es decir, el padre, tanto padre como madre podían coger la baja por paternidad y maternidad. Lo que ocurría era que los padres, lo que nos indican las estadísticas, ¿no? Los padres en su mayoría tendían a transferir las semanas de baja por paternidad a sus mujeres. Entonces, al final, ellos nunca dejaban el espacio laboral, pero ellas tardaban muchísimo más tiempo en incorporarse al ámbito laboral, lo cual les generaba una serie de dificultades vinculadas a mantener el trabajo, al tardar entre 16 a 32 semanas en incorporarse al puesto de trabajo, les dificultaba muchísimo más al principio
volver a adaptarse a esas dinámicas. Muchas de ellas lo que terminan haciendo es, después de la baja por maternidad y paternidad, era dejar el puesto de trabajo, porque una vez te acostumbras a un modelo durante tanto tiempo, que es el cuidado de un menor, pues era muchísimo más difícil para ellas incorporarse al trabajo. ¿Qué es lo que ha hecho la nueva ley de paternidad y maternidad? Ha incorporado la política estatal que tienen muchos países nórdicos, ¿vale? Entonces, las bajas por maternidad o paternidad se establecen hasta de 16 semanas y ahora pasan a ser intransferibles. Es decir, tanto el padre como la madre tienen derecho y tienen que ejercer la baja por paternidad y maternidad, y no pueden transferirlas, es decir, ya los padres no pueden transferir esas semanas a las madres. Lo que sí que pueden hacer es establecer tiempos. Por ejemplo, es muchísimo más viable y muchísimo más cómodo que las madres, por ejemplo, recién paridas, lo que hagan es coger las primeras 16 semanas de baja de maternidad, en caso, por ejemplo, de que estén dando de lactar al bebé, etcétera, y que las 16 semanas siguientes las coja el padre, ¿vale? Esta es la nueva ley de baja por maternidad y paternidad. Y por otra parte, hablaríamos ahora del reto de la corresponsabilidad. ¿Responsabilidades familiares y domésticas que la sociedad otorga a las mujeres? ¿Te has preguntado cómo esto afecta a su desarrollo personal y profesional? ¿Y a las empresas? Muchas veces pensamos que la conciliación es un asunto de mujeres, pero en realidad es un asunto que solo podemos mejorar con la implicación de toda la sociedad. Y es que una mujer encuentra más barreras debido a que suelen recaer sobre ella las responsabilidades familiares. Por ejemplo, María no tiene trabajo y no se plantea buscarlo porque tiene que trabajar para su familia. Actualmente el 95% de las personas en esa situación son mujeres. Pero no se trata solo de cuidar a los niños. Berta tiene que cuidar de sus padres y ha dejado temporalmente su empleo. De las excedencias solicitadas para cuidar personas dependientes, el 85% son solicitadas por mujeres. Lorena tiene que trabajar media jornada porque está sola y combina el trabajo con el cuidado de los niños. Esto hace que perciba un salario menor y en el futuro cobrará una pensión inferior a la de un hombre. Este tipo de situaciones, junto a las dificultades que encuentran las mujeres para acceder a un trabajo, nos están llevando a un empobrecimiento de la población femenina. En 2013, la pensión no contributiva media es de 364,90 euros. Alrededor del 80% de las personas que la reciben son mujeres que no pudieron cotizar. Cuando Lorena está trabajando, es otra Lorena, su madre, la que se encarga de los niños. Y cuando ella no puede, lo hace Rosa, que cuida niños para pagarse los estudios. El 70% de las abuelas mayores de 65 años han cuidado o cuidan de sus nietos mientras los padres trabajan. El porcentaje de mujeres que no pueden pagar una guardería pública ha aumentado notablemente. Son historias de mujeres, pero las escribimos entre toda la sociedad. Y solo podemos cambiar esta realidad con la participación de todos y todas. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si las mujeres dejaran de realizar esta labor? ¿Cuánto le costaría al Estado? ¿Podríamos afrontar este gasto? Trabajar para que la conciliación de la vida personal, familiar y laboral sea posible supone mejorar como sociedad y tiene un importante beneficio para las empresas. Por ejemplo, aquellas que aplican políticas de conciliación reducen el absentismo hasta en un 30%. La desigualdad hace que estemos desaprovechando el talento de las mujeres como Berta, Lorena, María y Rosa. Es hora de plantearnos el lugar que queremos conceder a la conciliación en nuestra sociedad y cuál es nuestra responsabilidad. Y no se trata de ayudar a las mujeres, sino de poner en marcha políticas realistas e involucrarnos, las personas, las empresas y las instituciones. No es asunto solo de mujeres, es uno de los grandes retos del siglo XXI. Te corresponde, nos corresponde. Para finalizar, es muy importante que entendamos todo esto que hemos hablado anteriormente, la situación de las mujeres en el ámbito laboral, la realidad de las mujeres en el ámbito personal, la necesidad del reto que tenemos hoy en día, que es el reto de la corresponsabilidad y la cadena mundial de cuidados. Es entender que las mujeres
aportan al mercado laboral, ya sea desde la economía sumergida o desde los espacios no remunerados, a mantener el sistema de los cuidados y el sistema económico y social de nuestros países y de nuestra sociedad. Entonces es muy importante aplicar la corresponsabilidad dentro de los espacios, ¿no? El cuidado del espacio personal, que haya una mejor redistribución de las tareas en caso de las tareas dentro de la pareja o dentro de los núcleos familiares, involucrar a los menores a también mantener estas tareas, al cuidado del hogar, de quitar cargas a las mujeres para que ellas puedan empezar a desempeñar otras tareas, ya no solo en el ámbito laboral, sino también en el ámbito personal, y que construyamos finalmente una sociedad muchísimo más equitativa y en el que la salud integral de las mujeres esté dentro de nuestros anhelos y de nuestros objetivos a futuro, para las nuevas generaciones, pero también para las generaciones que siguen manteniendo el sistema, ¿vale? Pues nada más, muchísimas gracias por escucharme, por ver este taller, espero que os haya sido útil. Si queréis cualquier información, sobre todo, me explico, yo estoy especializada en el ámbito de las trabajadoras domésticas. Si queréis muchísima más información en caso de inserción laboral en este sentido, podéis escribirme al correo que estaba al principio del vídeo y yo os compartiré toda la información necesaria. Muchas gracias de nuevo por ver esta presentación, que tengáis un buen día